Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Hoy va a venir por favor a leer Proverbios 12 del 1 al 11. Buenos días. Proverbios 12:1 llama la descripción a la sabiduría, se favorece la reprensión del ignorante. Alguno alcanzará el favor de Jehová, así que condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la realidad, a la raíz de la justicia no se va a afirmar. La mujer virtuosa es corona a su marido, mas la mala como carcoma en su hueso. Los pensamientos de los justos son los tuyos, mas los consejos de los impíos son. Las palabras de los impíos son asechanzas para derramar sangre, mas la boca de los honestos los librará. Dios trastornará a los impíos y no será más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso del corazón será menospreciado. Más vale el despreciado que tiene seguidores que el que se jacta y carece de Dios. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos se corta. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue al vagabundo es falta de entendimiento. Os bendigo a Dios, te damos muchas gracias por la vida, Señor, gracias porque nos podamos reunir en tu nombre, Señor. Pedimos que tú seas aquí alabado y glorificado, Señor. También, Padre, de dar nuestro corazón, Señor, nuestra vida para escucharte. Nos trae a ti, Señor. Tú traes tu mensaje para nosotros, Señor, y sigamos sabiduría en nuestra vida, Señor, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todo nuestro alrededor, Señor, de la iglesia. Muchas gracias, Padre. En tu nombre te lo pedimos, amén. Bien, pues vamos a ponernos de pie y vamos a empezar cantando. Vamos a hacer la primera parte. Sacaste del sitio donde vivía, me lavaste con tu sangre, me llenaste con tu vida nueva tú me dabas, en la cruz donde morías, esa cruz en el Calvario, donde tú diste tu vida. Haz de mí un vaso nuevo, Señor, donde otros puedan beber. Señor, beberé tu agua viva, agua que quita la sed. Haz de mí un vaso nuevo, Señor, donde otros puedan beber. Señor, beberé tu agua viva, agua que quita la sed. Oh Señor, tú me sacaste del sitio donde vivía, me lavaste con tu sangre, me llenaste con tu vida nueva tú me dabas, en la cruz donde morías.
aleje de ti, Señor. Mas tu espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, tu evangelio me salvó. Ahora ayúdame a vivir de tu gracia depender. Para mi alma y corazón del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí, glorifícate en mí. Muy bien, pues los niños pueden acercarse. Buenos días. Buenos días. ¿Estamos bien? ¿Con calor? No. ¿Agobiados con la mascarilla? No. Bueno, vamos a buscar Hechos, capítulo 28. Si tienen Biblia, pues encontramos el pasaje en el versículo 17 y vamos a leer hasta el 22. Hoy vamos a terminar con esta serie de mensajes Hechos multiplicar, hablando del tema predicando Cristo. ¿Vale? Vamos a ver cómo va a terminar Pablo en este libro. Y vamos a ver juntos el versículo 17 hasta el versículo 22 del capítulo 28. Yo voy a leer el versículo 17 y luego vamos a empezar por ese lado. Cada uno leyendo un versículo hasta que terminamos con el versículo 22, ¿vale? Si quieres leer, pues bien, si no quieres, no pasa nada. Ponemos los versículos en la pantalla, también hay, bueno, creo que no tenemos las Biblias puestas en la silla, pero si te hace falta una Biblia, pues avisarnos para que podamos cogerte una Biblia. La Biblia dice en el versículo 17 del capítulo 28 de Hechos: aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, veranos hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestro Padre, ha sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en ninguna causa de muerte. No, de mi corazón, perdón. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César. No porque tenga de qué acusar también a ti. Así que por esta causa os he llamado para ver los lados, porque por la enseñanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta no es notorio que en todas las partes se habla contra ella. Muy bien, vamos a ver. Padre, te doy gracias por este día que nos has dado. Gracias por la gente que están aquí asistiendo con nosotros, en presencia aquí en el local, también los que están escuchando a través de los medios sociales. Te pido que tú puedas guiarnos en el momento en que estamos enfocados en tu palabra, lo que tú dices en nuestros capítulos. Ayúdanos a entender bien lo que has puesto a través de ese siglo de Lucas, lo que
pasando en la vida de Pablo, para que podamos entenderlo, para que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Ayúdanos en ese momento, y esas cosas. Por fin Pablo llegó a Roma. Parece que hemos pasado semanas hablando de su viaje, de la tormenta, de ese momento cuando se estrelló el barco ahí en esta isla de Malta. Y él va a pasar 2 años aquí en Roma. Es durante ese tiempo en que Pablo está en Roma cuando escribiría las epístolas de los Efesios, Filipenses, Colosenses y también Filemón en ese momento, cuando es preso durante esos 2 años aquí en Roma. Cuando llegó fue puesto bajo la custodia de una guardia dedicado para vigilarlo. Tenía su propia casa alquilada y fue separado de los otros presos. Los otros presos que estaban en esa nave que vinieron con Pablo en ese viaje estaban encarcelados. Pero siendo ciudadano romano, Pablo tuvo el derecho y también el privilegio de no estar en la cárcel, sino en una casa alquilada con esa guardia dedicada a vigilarlo. Y también tuvo con él en esa casa alquilada su compañero Lucas, que era el médico, que también fue un amigo, compañero en el viaje. Entonces Lucas quedó con él en esa casa. Y es interesante que cada día estaba condenado a su guardia personal todos los días. Estamos hablando de 2 años, siempre conectado con otra persona. No importa la hora, pero estaba ahí, vigilado, en esa casa alquilada. Luego convocó a los judíos principales para que ellos vienen para escuchar su declaración de inocencia. Los judíos eran sus parientes según la carne, como hemos leído en estos versículos. Pero en Romanos 9 vemos el cariño y también el amor que Pablo tuvo hacia esa gente, especialmente esa gente, esos judíos que estaban ahí en esa ciudad de Roma. Romanos 9, versículo 3. Porque deseará yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Está hablando por amor a los hermanos según la carne, los que son mis parientes según la carne. Pablo los recordó que no tuvo nada en contra de los judíos, como hemos leído, que él no hizo nada en contra de los judíos ni en contra de su religión. Los judíos en Roma eran mayormente ignorantes al cristianismo por estar bastante separados de lo que estaba pasando en Jerusalén y la zona ahí de Judea, pero desearon escuchar lo que quería decir Pablo acerca de ese cristianismo. Los líderes judíos, aparentemente, como hemos leído aquí en los versículos 17 a 22, consideraban el cristianismo como una secta, una herejía del judaísmo. Entonces, ellos ni supieron lo que estaba pasando en Jerusalén. No han recibido cartas ni nada acerca del caso de Pablo. Entonces, él quería dejar claro que él era inocente de lo que estaba diciendo acerca de él en Jerusalén. Pero también él quería darles una explicación más que solamente su inocencia. Entonces vamos a ver primeramente la explicación del apóstol Pablo. Dejó claro su inocencia en los versículos 17 a 22. Pero no terminó su explicación ahí, porque tenemos el versículo 23. Vamos a leerlo. Él explicó acerca de Jesús en su explicación. No solamente que era inocente él, Pablo, sino que él quería explicarles la razón por la cual estaba ahí como preso. Explicó acerca de Jesús, versículo 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, en su casa alquilada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca
de Jesús. Pablo no solamente quería dejar claro que él no era culpable de nada de lo que estaban diciendo los judíos en Jerusalén, en la zona de Judea, sino que él quería explicarles acerca del reino de Dios utilizando a Jesús. Él quería usar a Jesús porque Jesús es la esperanza de Israel. Jesús es la esperanza de Israel. Es como lo que hemos leído en el versículo 20. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Pablo está diciendo a ellos públicamente que la razón por la cual estaba en esas cadenas, porque estaba en esa casa alquilada en Roma, esperando el momento en que él puede realmente dar una respuesta al emperador, fue por la esperanza de Israel, que es Jesús. Pablo quería predicarles el Evangelio, la esperanza de Israel. La esperanza de Israel es el Mesías, que el Mesías resucitara de la muerte. Es lo que vemos en 1 Corintios 15, versos 19 a 20. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, eso es Jesús, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, que Pablo estaba diciendo a esos judíos que estaban reunidos ahí en su casa alquilada en Roma, cuando estaba bajo la cadena, ¿no? Que Jesús es la razón, la predicación de Cristo es la razón por la cual Él es preso en ese momento, y que Él es la esperanza que tienen ellos, porque realmente es el Mesías resucitado de entre los muertos. Esto demostró de manera concluyente que Jesús de Nazaret era el Mesías, el Salvador de Israel. Como todos los mensajes que Pablo predicó, el enfoque siempre es o ha sido y era Cristo. Los confrontó con su necesidad de un Salvador, de confiar en que el Mesías ya ha llegado, ya ha estado ahí, murió, resucitó y estaba a la diestra de su Padre en los cielos. Entonces él explicó acerca de Jesús, que Él es el Mesías. Pero también un poco más adelante, en el versículo 23, vemos otra cosa, que Él explicó eso acerca del reino de Dios y de Jesús con la palabra de Dios. Versículo 23, la última parte, la última parte. Tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Yo voy a leerlo, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos y a la posada, a los cuales les declaraba y les explicaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, utilizando los mismos libros, las mismas profecías que utilizan los judíos para decir que hay un Mesías. Él utilizó la ley de Moisés y los profetas para mostrar que el Mesías que fue profetizado y todas las profecías de ese Mesías fueron cumplidos en la persona de Jesús. No tuvieron que esperar la llegada de su Mesías porque ya llegó. Sin duda, utilizó sus estudios con Gamaliel. Recordamos que él fue un hombre, Gamaliel, un profesor de la ley, uno de los más respetados del judaísmo. Él fue profesor de Pablo, y Pablo creció a sus pies, escuchando sus estudios, escuchando sus lecciones, escuchando sus argumentos por la ley.
También utilizó los debates que él tenía, Pablo mismo tenía con los fariseos y los saduceos, respondiendo a sus preguntas y sus quejas. Él utilizó todo su entendimiento, todo lo que ha aprendido a lo largo de su vida, todo lo que ha estudiado para hacer frente con esos judíos, para explicarles quién era Jesús, y lo hizo utilizando las escrituras suyas, de los judíos. Pero ¿sabes lo que me encanta? Que eso no fue solamente un momento, eso no fue como una conversación de 10 minutos. No, la Biblia nos dice, como dice aquí, en el versículo 23, desde la mañana hasta la tarde. Todo el día estaba ahí explicando quién era Jesús, y lo estaba haciendo a través de la ley de Moisés y de los profetas. ¿Quién está preparado para estar aquí todo el día escuchando un mensaje? Nadie. Nadie quiere levantar la mano. Pues es lo que hicieron. Estaban ahí sentados escuchando a este hombre tan elocuente, que tenía un don de palabras, que él podía ser como un abogado de la ley, escuchándole predicar a Cristo, explicar quién era Jesús y utilizando la palabra de Dios. No las tradiciones, sino lo que ellos supieron que vino directamente de Dios. Y ahora vamos a notar no solamente la explicación del apóstol Pablo, sino vamos a ver eso, examinando la palabra de Dios. Porque los oyentes, los que recibieron el mensaje que estaba predicando Pablo, los que estaban ahí sentados escuchando, tuvieron que examinar lo que Pablo estaba diciendo y las escrituras que estaban utilizando para tomar una decisión. Porque cada vez que estamos presentados con una verdad, tenemos que decir, o seguimos la verdad o rechazamos la verdad. Entonces ellos tuvieron que examinar la palabra de Dios. Y la respuesta, para empezar, fue mixta. Versículo 24, hasta la primera parte del versículo 25, dice, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, y vamos a ver lo que va a pasar más adelante, había judíos en el grupo que estaba ahí, de los principales judíos de la ciudad, que tuvieron, no quiero decir poder, pero tuvieron poder. Por lo menos tuvieron influencia en la ciudad, en la población judía que estaba ahí en Roma. Algunos creyeron, algunos realmente recibieron con gozo la palabra que estaba predicando Pablo, pero había otros que no. Como siempre, cuando el Evangelio es predicado, siempre vamos a ver división. ¿Por qué? Porque algunos van a recibirlo y otros van a rechazarlo. Siempre. Cuando predicamos el Evangelio, cuando predicamos la verdad de Jesús y que solamente tenemos que poner nuestra fe en Él para nuestra salvación, para tener nuestros pecados perdonados, que no tenemos que hacer nada, que Él hizo todo, pues esa noticia va a causar división, siempre. Es lo que pasó en la vida de Pablo. Pablo no fue responsable por los resultados. Su responsabilidad fue predicar la verdad del Evangelio. Eso fue su única responsabilidad, es predicar la verdad en cualquier situación y predicarlo fielmente, no cambiarlo, solamente predicar lo que Dios ha puesto en su corazón y en su palabra. Y el Evangelio siempre divide. Es lo que vemos hoy día. No solamente en el momento de Pablo, en la época que estamos leyendo ahora en Hechos 28, sino que es lo que pasa hoy. Algunos aceptaron a Jesús como su Salvador, pero otros murieron en sus pecados. Es lo que vemos, que algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Pues los que recibieron el mensaje, los que recibieron
y aceptaron que Jesús es el Mesías y que Él vino para salvarles. Ellos recibieron a Él como su Salvador, pero los que no murieron en sus pecados. Pero ¿sabes lo que me encanta de Pablo? Que Él no estaba ahí intentando forzarles a creer. No quería que ellos creen por obligación, sino que Él dejó a ellos decidir. No es una obligación aceptar a Jesús, pero es un beneficio. No es una obligación, sino que tienes que decidir. Y cuando decides recibirle, recibes la bendición y el beneficio de tener los pecados perdonados. Es parecido al discurso de Josué con Israel. Josué 24, versículo 14 a 15 dice: Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué está diciendo Josué? Tienes que elegir, tienes que decidir, tienes que tomar una decisión. O vas en ese lado o vas al otro lado, pero tú tienes que elegir. No es por obligación. Dios no quiere que tú sirves a Él por obligación, es lo que está diciendo Josué. Es la misma cosa que estaba diciendo Pablo en ese momento. Que Jesús es el Mesías y lo podemos ver claramente a través de la ley de Moisés y a la vez a través de los profetas. Vuestras propias profecías están diciendo a los judíos: habla de Jesús y su salvación. Pero no es una obligación, sino tienes que decidir. Tienes que tomar la decisión de aceptar que Él es el Mesías y que Él vino a este mundo para pagar el precio de vuestros pecados. Dejó a ellos decidir. Pero Él sabía que las dos opciones hay una gran diferencia en las consecuencias. Por un lado, si aceptas a Jesucristo como Mesías, aceptas a Jesucristo como tu Salvador, pues la bendición de ser el Hijo de Dios. La bendición de recibir la salvación, los pecados perdonados. Y el otro lado, a rechazar a Jesús como Mesías, pues la consecuencia es el infierno como disfraz para Dios. Que tú tienes que pagar por tus pecados, porque no quieres aceptar el pago de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pues la respuesta fue un poco mixta, ¿no? Algunos recibieron el mensaje y otros rechazaron. Pero sabes una cosa, que la respuesta de los que rechazaron fue muy práctica. Versículo 25, la última parte hasta el versículo 27 dice: al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron cesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y los sanen. Dios quería sanar a su pueblo. Dios quería ser el Dios de su pueblo, pero el pueblo no quería eso. Taparon los oídos, taparon los ojos y no querían entender lo que era la profecía del Mesías, porque fue tan claro
judíos no entendieron nada de Jesús. Dios mandó profeta tras profeta, discípulo tras discípulo, para predicarles la verdad, pero la gran parte de los judíos no querían recibir a Jesús como su Salvador, como su Mesías. Después de escuchar la verdad a través del mensaje de Pablo, los judíos eligieron mayormente rechazar el mensaje y rechazar a Jesús. En ese momento Pablo los avisó de la ira de Dios contra la nación judía y la expansión del Evangelio a los gentiles. En el versículo 26 a 27 de lo que hemos leído, Pablo hizo referencia a Isaías 6, versículos 9 a 10, que fue la acusación de Dios contra las tribus del norte de Israel cuando fueron entregadas a Siria para ser juzgadas. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Si no recibes a Jesús como Mesías, como es, vais a pasar por el juicio. Y no vais a tener el hablado en Jesús, sino que vais a dar cuentas con Dios solo. Qué fuerte, ¿no? Eso fue su respuesta. Rechazar rechazar a Jesús como Mesías, pues nosotros lo tenemos solucionado con nuestra tradición y nuestra religión. Lo tenemos solucionado, porque somos el pueblo de Israel. Mal pensado. Y ahora vamos a anotar y terminar con ese pensamiento. La expansión del mensaje del Evangelio. La expansión del mensaje del Evangelio. Los gentiles recibirán el Evangelio. Por el rechazo del pueblo de Dios, los gentiles van a recibir el mensaje con gozo. Versículos 28 a 29 de capítulo 28 dice: Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos, me encanta, ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. El libro de Hechos llega a la culminación en el versículo 28, con solamente ese dicho: Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Uno de los principales propósitos de Lucas era mostrar que así como la nación judía rechazó a Jesús como su Mesías y lo mandó a la cruz, los líderes de los judíos, tanto en Jerusalén y también en Roma, confirmaron su carácter apóstata al rechazar a Pablo y el Evangelio que él predicó, a rechazar a lo que estaba predicando Pablo y la persona de Pablo en ese momento, porque realmente es el embajador de Jesús en ese momento para predicar el Evangelio a este pueblo, a esa ciudad. A rechazar a él, están diciendo, pues rechazamos a Jesús. Por otro lado, donde quiere que Pablo fue recibido por los gentiles seguidores de Cristo que estaban en las sinagogas, y se extendió la protección de las autoridades romanas. Tenemos que recordar una cosa, que Dios siempre va a llevar a cabo su plan. Siempre va a llevar a cabo su voluntad en este mundo, sí o sí. No podemos evitarlo. Podemos actuar en contra, pero no podemos evitar su plan. Si nosotros vamos a actuar en contra de lo que Él quería hacer en este mundo, pues va a buscar otra forma de llevarlo a cabo. Es lo que pasa. Dios siempre y todavía quiere que su pueblo, Israel, sea salvo por la fe en Jesucristo. Pero si no van a recibirlo y Él no puede usarlo como portavoces del Evangelio, pues Él va a buscar a gente que sí están dispuestos a llevar a cabo su vida.
en ese momento, él dice, pues a los gentiles es enviada esa salvación de Dios. Y ellos creerán. Es la culminación de todo el libro de Hechos. Porque recordamos, el título de esa serie de mensajes es Hechos multiplicados, que habla de la expansión, que habla de que el Evangelio va avanzando. Y es lo que vemos en Hechos, es lo que vemos aquí, que el Evangelio no puede ser parado, sino que Dios siempre va a dejarlo avanzar. Los gentiles recibirán el Evangelio. Pero es algo que me encanta de Pablo, aunque estaba en una situación muy delicada, aunque estaba esperando a ver lo que va a decir el emperador, no paró de predicar. Él estaba en Roma en ese momento porque Dios le había dicho, pues tienes que estar en Roma para predicar el Evangelio. Y está haciendo exactamente lo que Dios dijo que tenía que hacer. Versículo 30 al 31 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Y estaba ahí recibiendo a todos los que querían venir a verle. Versículo 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente, sin impedimento. Podemos imaginar esto. El Imperio Romano tuvieron que pagar para trasladar a un predicador del Evangelio desde Jerusalén a Roma. El Imperio Romano tuvo que pagarlo. Ellos tuvieron que buscar la nave. Ellos tuvieron que buscar la comida para sostener ese preso, ese ciudadano romano. Ellos fueran parte del plan de Dios para que Pablo llegara a Roma, para que por la duración de 2 años, sin impedimento, estaba predicando el Evangelio y el reino de Dios a todos los que quieren venir a la casa para escuchar. La prisión de Pablo se convirtió en un centro de evangelismo mundial. Tenemos que recordar que Roma es el centro en ese momento del mundo conocido. Todo lo que estaba pasando en el mundo tuvo que pasar por Roma en ese momento. Y fue en esa ciudad donde Pablo estaba predicando libremente. Podrían encarcelarlo, pero no podrían callarlo. Es posible que se salvaron muchas de las guardias que estaban ahí cuidando de Pablo. Se escribieron 4 epístolas, Pablo escribió 4 epístolas mientras que estaba ahí en Roma en ese momento. A pesar de todo lo que sucedió, Pablo mantuvo la salvación de las almas como el enfoque de todo lo que hizo. Su deseo siempre era la salvación de las personas. Que las personas se convierten de la fe en las religiones y las religiones a la fe en Jesús. A pesar de todo lo que sucedió, siempre mantuvo este enfoque. El libro de Hechos termina así porque se puso como al día con la historia. Llegó un momento en que pues ya tenemos que esperar para escribir más, para ver lo que va a pasar, porque estaban corriendo, ¿no? Estaban al día con la historia. No había más para escribir. Lucas siguió el Evangelio desde Jerusalén a Roma. Luego, más tarde, Pablo fue encarcelado, poco después de ese momento, por el emperador Nerón, y escribió según el Timoteo, justo antes de ser decapitado. Según Timoteo, el último capítulo 4, versículos 5 a 8, dice esto. Pero tú
Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo, después de momento, va a ser librado, va a ser dejado libre y luego otra vez preso por el emperador Nerón. Y es durante ese momento que él escribió esa carta, sí, Timoteo. Y justo después de terminar la carta, pues fue decapitado en las afueras de la ciudad de Roma por el mandato del emperador Nerón. La iglesia está viva hoy por el sacrificio de hombres y mujeres por el bien de la fe. Mucha gente, muchas personas, muchos hermanos y hermanas en la fe han muerto porque no querían dejar de compartir el evangelio. Es lo que vemos en Pablo. Como un grano de maíz cayeron al suelo, pero una gran cosecha vino de su sacrificio. A mí me encanta cómo empieza el libro de Hechos. Hechos capítulo 1 dice, versículo 8. Eso es Jesús hablando a sus discípulos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si hacemos, como hemos hecho un estudio de todo esto, vemos como Dios va expandiendo, va avanzando el Evangelio y su voluntad en la tierra. Hasta que llegamos a este último capítulo, que es el capítulo 28, en que Pablo llegó a lo que es la capital del mundo conocido. Entonces, lo que hemos visto en el capítulo 1, versículo 8, que ellos van a ser testigos, no solamente en Jerusalén, sino hasta lo último de la tierra, ha sido cumplido. Pablo predicó el Evangelio de Jesús en todas las partes. También Pedro y los otros discípulos que hemos estudiado a lo largo de ese estudio de Hechos. Y lo hicieron para que todo el mundo podía tener sus pecados perdonados. Para que todo el mundo podía escuchar del Mesías, de Jesús crucificado. Y con ese sacrificio, la salvación. Él quería que todos puedan decir lo que vamos a ver ahora en Romanos 8, versículos 1 a 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a pausarnos un poquito aquí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso significa que si una persona está en Cristo Jesús, que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, en su sacrificio en la cruz, pues no hay ninguna condenación. Ya está libre de condenación del pecado. Porque no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No están intentando llegar a Dios por sus méritos, no están intentando gozar a Dios por lo que hacen en la vida, sino que están confiando en lo que hizo Jesús. En ese aspecto están andando conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida es en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto es débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros, siguiendo la ley, no somos capaces de realmente cumplir o satisfacer lo que manda la ley. No podemos cumplir la ley. No podemos llevar a cabo la ley en ninguna forma. Si somos culpables de una parte de la ley, somos culpables de toda la ley. Es lo que dice la Biblia. Pero no importa. Porque Dios envió a su Hijo para que Él puede cumplir la ley. Para que Él puede realmente ser nuestro sustituto. Para que nosotros, confiando en Él y lo que Él hizo, porque Él era el Hijo de Dios perfecto, el hombre sin pecado, tomó nuestro lugar, cumplió la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, a través de nuestra confianza, nuestra fe puesta en Él. Y también Pablo estaba predicando el Evangelio. Y todos los que predicaron a lo largo de Hechos, para que podamos decir con ellos lo que dijeron, lo que él dijo a los hermanos al final del capítulo 8 también, versículos 34 al 39. ¿Quién es él que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Porque sabemos que es Cristo que condenará, es Cristo que va a juzgar. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Esas cosas pueden separarnos del amor de Dios? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Nosotros no podemos vencer esas cosas por ser fuertes, sino que vencemos esas cosas y somos vencedores porque Él nos amó. Vino por nosotros y nos dio la fuerza a través del Espíritu Santo porque hemos puesto nuestra fe en Él. No hay ninguna cosa que puede condenarnos. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo predicó el Evangelio a lo largo de su vida, después de su conversión, después de Hechos capítulo 9, para que todo el mundo pudiera tener la posibilidad de escuchar el Evangelio que él escuchó, poner su fe en el Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados, para que un día cuando llegan al trono de Dios, para ver el juez justo, Él va a decir, pues no hay ninguna condenación para este, porque es mi Hijo. Dios hizo todo en el libro de Hechos para que todo el mundo pueda escucharlo. Y sigue la obra. La obra no ha terminado todavía. Jesús no ha vuelto todavía a la tierra para llamar a su iglesia, para que sube para estar con Él en el cielo. Entonces la obra sigue en vigor. Entonces nosotros podemos ser parte de lo que Dios quiere hacer. No podemos hacer exactamente lo que hicieron los discípulos porque los dones de señales ya no existen. Pero podemos utilizar el poder de Dios a través del Espíritu Santo para llevar a cabo el plan de Dios en nuestras vidas.
Y ese plan para nosotros es glorificar a Él a través de predicar el Evangelio con nuestras vidas, la forma en que vivimos y con lo que decimos. Mi pregunta para los creyentes que están aquí hoy: ¿qué puede pararte en el camino para que no sigues el plan de Dios para tu vida, en predicar el Evangelio a través de tu vida y a través de tus palabras? Lo que hemos observado vez tras vez tras vez en los discípulos y también especialmente en la vida de Pablo es que no había ninguna cosa que era suficiente, poderoso, potente para parar al apóstol Pablo en llevar a cabo el plan de Dios. ¿Qué hay en tu vida? ¿O qué situación puede pasar en tu vida para pararte en el camino cuando te caes de nuevo? Si tú estuviste en el lugar de Pablo, hablarías del Señor, del Mesías, de Jesús, o te pones en una silla esperando a la tormenta. Podemos seguir esos hombres y mujeres en el libro de Hechos y en la Biblia. Son gente especial. Podemos seguir. Pero creo que podemos decir que si decimos esto, podemos equivocar. Eran personas cotidianas. Eran personas que tuvieron debilidades. Eran personas normales y corrientes. Eran personas incluso que hicieron cosas en contra de su mundo. Pero cuando se convierten al Señor, estaban dispuestos a entregar sus vidas a Dios en cambio de la salvación de Dios. Ellos realmente tomaron Romanos 12, no lo tengo ahí puesto, pero igual de Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo estaba diciendo que no debemos servir a Dios por obligación, pero debemos seguirle por amor. Debemos seguirle, debemos presentar nuestras vidas en sacrificio vivo, es decir, útiles para Él, porque hemos recibido la vida eterna. Hemos recibido el perdón de pecados. Y por puro amor a nuestro Salvador, debemos estar dispuestos a entregarnos todo. Si eres una persona que no ha puesto tu fe en el Señor Jesucristo todavía, estás con nosotros hoy, pues hay un momento, bueno, hoy ha sido un momento en que ya tienes que decidir. Como Pablo dejó a los judíos ahí en su casa, alquilada, decidir o recibir a Jesús o rechazarlo. Pues hoy tienes que decidir. Tienes que decidir, o vas a recibir a Jesús como tu Salvador, porque te ha pagado la deuda de tus pecados cuando Él fue a la cruz, o vas a rechazarlo. Pero ¿sabes una cosa?
y no sabes cuántas veces puedes rechazarlo hasta que sea. Yo no digo esto para asustar a nadie, pero no sabemos si los judíos que estaban en la casa de Pablo en Roma rechazaron por la última vez o todavía había momentos en que pudieron recibir. No tenemos información sobre esto en el libro de Hechos, pero sabemos si rechazas vez tras vez tras vez lo que Dios te ofrece prácticamente, pasa ya un momento en que rechazas por la última vez. Pues te digo, no rechazarlo, sino recibirlo. Él está siempre dispuesto, en cualquier momento, en cualquier lugar, públicamente o en tu silla donde estás ahora mismo. Él siempre está dispuesto a salvarte, a perdonar tus pecados y darte la salvación. Y con esto serás o un hijo o una hija de Dios. Ayuda. Dios no necesita nuestra ayuda. Él puede hacer exactamente lo que quiera hacer en el mundo, porque es el Todopoderoso. Pero ha elegido utilizar a nosotros para ayudar a su trabajo. Como un creyente que está sentado aquí, o podemos ser el obstáculo y que Dios tiene que usar a otra persona para llevar a cabo lo que Él quería hacer con nosotros, o somos la vida. Él va a usar nuestras vidas para llevar a cabo. Tú tienes que ver. Vamos a ver. Para que sea gracias por ese estudio que hemos hecho sobre el libro de Hechos. Ha sido una serie de sermones bastante largos, 40 mensajes. Yo sé que puede ser un poco complicado de recordar exactamente lo que hemos estudiado a lo largo de esa serie de sermones, pero ayúdanos en ese momento, como creyentes, de no ser un obstáculo de lo que tú quieres hacer en este mundo, sino que seamos una vida en que realmente tú puedes llevar a cabo. Ayúdanos a ser como Pablo, no dejar las cosas, las circunstancias, las situaciones complicadas en la vida, de detenernos, sino que utilizamos esos momentos como una plataforma para predicar tu palabra, tu evangelio a gente nueva. Y también si hay una persona aquí, Padre, que no te conoce como Salvador, que no te conoce como su Padre de Dios, porque no han puesto su fe en ese Jesucristo para su salvación, que todavía está intentando llegar aquí con sus méritos, con lo que puede hacer en la vida. Que hoy sea alguien que realmente confía en ti, confía en lo que tú has preparado para ellos, lo que tú has hecho para ellos. Y mandaste a tu Hijo Jesucristo a ese mundo para vivir esos 33 años y medio perfectamente sin pecado, para que Él pueda ser nuestro sustituto en la cruz, muriendo por nuestros pecados, para que nosotros podamos realmente aceptar ese sacrificio, confiar en ese sacrificio y recibir el perdón de pecados.
para que un día cuando estamos ahí, ante ti, podamos decir, hay condenación. No hay ninguna condenación para mí porque he puesto mi fe en tu Hijo Jesucristo. Yo soy tu Hijo y me va a recibir. Porque mi nombre está puesto en el libro de vida. Ayuda a esa persona realmente a confiar. No lo que hace, sino lo que dice. Y no podemos llegar a decir lo que lo dice nosotros, buscando esa palabra. Yo quiero que esa persona, cualquier persona que está aquí, cualquier otra persona que está escuchando ese mensaje, realmente vamos a te digo esas cosas en el nombre de Dios. Solo para todos los anuncios. Predicando a Cristo, leía un pensamiento mío familiar, la gran locura que es predicar para mí. El saber no te gusta hacer nada, donde puedes lanzarnos de alguna forma. Es más bien lo aquello, la que no es por diferencia en una congregación, en la iglesia o a un sitio o por hacer obras, por hacer un sitio con las cosas que realmente es una locura para mí. No lo entiendo, pero bueno, no sé qué se bien. Y esta mañana antes de empezar la reunión ha pasado algo. Y se me gusta de alguna forma. Somos un instrumento para que el Señor utiliza para predicar, no solamente con palabras, sino con esto. Y espero que esta mañana haya sido eso. Que el Señor nos haya usado para algo, que trabajamos con eso. Realmente la forma, la multiforma que usa el Señor, con realmente nada es por todo tipo de cuestiones para hacer y el Señor tiene el control de todo eso. Realmente es impresionante su forma de actuar. Y la predicación, entregarte un compromiso, un compromiso con muchas cosas del mundo, la derecha, con su deporte, o un compromiso con la mujer realmente es la mejor actitud o postura que puede tener. Muy bien, pues que el Señor siga ayudando, nos siga escuchando para predicar a Cristo. Bueno, pues pasamos a recordar los anuncios de diferentes estudios. Seguimos con el estudio de la oración, el miércoles a las 8:30, aquí en el local, ¿no? El miércoles a las 8:30 tendríamos el último estudio sobre la oración, ¿vale? Una tercera hora, pero es un reto, ¿vale? Es una retaída, como no enseña a orar. Muy bien. Luego los jóvenes también en casa de clase de inglés, pues a las 8:30 los martes, también su seguir recordando que tenemos preparados para hacer el reparto y mi compromiso pues, de la iglesia con esto, ¿vale? Luego recordar que mi grado de que esperen, mañana le van a estar técnicos
también tengo entendido que Diego es su cumpleaños mañana. Y hoy podemos tener una oración por él, dentro del cielo. Y bueno, solamente que también que está aquí hoy día, una amiga de la también Esteban, hace tiempo que no estaba aquí con nosotros, nos alegra verlo también Esteban. Y creo que nada más, así que vamos a orar y ahora una oración por ustedes y que tu oración por ellos. Bendito Padre, damos gracias por tu misericordia, por toda la misericordia, por toda tu gracia, por darnos la salvación, por creer en nosotros, Señor, por nosotros recordamos que eres el que nos respalda sin querer, pero eso nos vive en el corazón, por eso también te pedimos, ¿verdad?, que mañana hacer de los cosas, Señor, hace todo bien, con una de las instituciones, Señor, y que ya pueda descansar de todo lo que venimos a hacer. Ya estamos viviendo, sufriendo, cansando, y ella nos está ayudando. Porque estamos en ti, Señor. Pero ahora mismo, ayúdanos. Amén. Señor y Padre, yo también me uno a la oración de mi hermano Jacinto, Señor, por Tere para mañana, Señor, que ante todo sean tus manos las que estén sobre ella, Padre, que tu misericordia alcance mi mamá, Señor, que salga todo bien, que sea rápido, Señor, que ese catete haya hecho el efecto que ellos querían, Señor, para que ya no vuelva a tener problemas, Padre. Anímala tú, Señor, fortalece tu tierra, Señor, y dale el descanso que ella necesita, Padre. La ponemos en tus manos, Señor. También quiero pedirte por la vida de Diego, Señor. Darte las gracias por regalarle un año más de vida, Señor. Por la misericordia que has tenido por él, Señor. Te pido, Señor, que tú sigas usándolo, Señor, como hijo tuyo, como padre, como esposo, Señor. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú haces en su vida, Señor, por cómo te muestras a él cada día. Y gracias por tu misericordia y por esa gracia que tienes con él, Señor. Gracias, Señor, te doy por cada uno de mis hermanos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Antes de cantar una canción, ¿sabes? Recordar que a los jóvenes de los bancos, vamos a rezar al Señor, sin cuidado, para imaginar que los hemos pasado. Entonces, sabéis que estamos apoyando una misión que se está haciendo en Mallorca, y entonces, pues, si es para la misión, pues tenemos que ir a Mallorca, o misión, perdón, y si no, pues, no podéis nada, pues para salir en un tanto, pues se puede colocar el sobre, ¿vale? Y como no, pues, ellos no nos lo digan porque lo que sobre si necesita algo, ¿vale? Muy bien, pues, una oración y ahora ya. Siempre para gracias. Gracias por este tiempo, gracias por la protección, la alabanza, la oración, Señor, de la enseñanza. Gracias por la compañía de los hermanos, de las necesitas, Señor, de los amigos, Señor. Gracias por todo lo que se nos pide. Gracias, Señor, por la protección, la protección, Señor. Bendito sería, Señor. No estoy seguro, pero no conocerte, y realmente gracias. Y bastante, sí, solamente una oración por la vida y por la vida, Señor. Nos siga proveyendo como lo es. Gracias. En tu nombre. Amén. Vamos a poner de pie de nuevo y vamos a cantar la última canción. Maravilloso. Maravilloso es el maravilloso.
Cristo es Él, Cristo el Señor, Rey soberano aquí, Él ensalzado aquí, maravilloso es, Cristo el Señor, Pastor amado, Rey de los siglos, omnipotente Dios, nos inclinamos y te adoramos, maravilloso es, Cristo el Señor. Pues espero que tengáis un buen día y comencéis la semana. Igualmente. Feliz cumpleaños, digo. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo primero, no? ¿Qué hacías? ¿Qué hacías? Gracias, hermano. Gracias, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Qué me pasa, papá?